Bien, a ver, colegas, el día de hoy tenemos nuestro taller teórico práctico se divide en seis temas. Vamos a poder hacer una introducción al control interno, vamos a poder revisar algunos conceptos básicos, vamos a poder conocer un poco cómo se ha venido manejando el tema del sistema de control interno de las entidades públicas, qué normativa hay, ¿no? A nivel general específico, la gestión de riesgos y el sistema de control interno, cómo este está relacionado. Y hasta ahí vamos a abordar nuestro taller el día de hoy. Vamos a ver 4 temas de los 6 que hemos preparado para ustedes. Y vamos a dejar los 2 últimos para la segunda sesión, donde vamos allí sí a explicar cómo es que vamos a hacer, cómo es que debería de hacerse la medición de riesgos. De hecho, yo lo voy a presentar hoy día, a modo de ejemplo, un casito de cómo es que la Contraloría ha concebido la medición de riesgos, ¿no? Entonces, la medición de riesgo como tal, a nivel ya de papel de trabajo, lo vamos a ver la próxima sesión, ¿sí? Ahí le vamos a entregar un modelo en Excel automatizado, cómo es que se identifica el riesgo, su fuente, el evento, el área de impacto, cómo lo vamos a valorizar a nivel de probabilidad y a nivel de impacto, cómo es que también se valoran los controles, porque hay que medir el grado de cobertura de los controles. Un tema muy, muy importante. La medición no solamente se hace del riesgo, sino también del control. Entonces, eso en papel de trabajo lo vamos a ver la próxima sesión, que vamos a decir que va a ser más práctica, ¿no? Es un taller teórico práctico y esta primera sesión es un poco más teórico, viendo ejemplos, comentándole, de hecho, temas de mi experiencia profesional. Y la próxima sesión es un poco más práctica. Y también en esa sesión vamos a ver cómo podemos hacer un diagnóstico del sistema de control interno, igual también con un papel de trabajo automatizado, ¿sí? Donde va a estar la valoración que se le va a dar a cada componente del sistema de control, cómo se va a documentar. Entonces, todo lo que es papeles de trabajo de este tema, que es muy, muy abundante, muy interesante, y de hecho donde hay mucha literatura, pero hoy hemos querido resumir un poco nada más de esa literatura para no excedernos. Y además también porque ustedes conocen del tema de control interno, saben de segregación de funciones, que la entidad tiene que tener pues un manual, políticas, procedimientos, ¿no? Pero eso no es todo el control interno, ¿no? El control interno va más allá y el punto central, el eje para, para su servidor que hoy día le toca exponer esta noche, para mí el punto crítico es la gestión de riesgos, ¿no? Así como en todos los sistemas que ustedes puedan analizar, siempre va a haber un punto que es el núcleo o el eje central. Por ejemplo, si ustedes se piensan en el sistema sanguíneo, ustedes quitan al corazón del sistema sanguíneo y el sistema sanguíneo ya pues no sirve para nada, ¿no? Por más que tengan la sangre más pura y sana, el sistema sanguíneo dejó de funcionar porque ya no hay un corazón. Y en el sistema, por ejemplo, mecánico de un auto, tú puedes tener el mejor auto, con la mejor carrocería, con las mejores llantas, el mejor estéreo, las mejores luces, quitas el motor y ese auto no anda. Entonces se vuelve obsoleto, ¿no es cierto? Por eso siempre hay algo que es nuclear en un sistema. En el sistema solar, quitas el sol y ya no hay sistema solar, ¿no? Todos los seres vivos del sistema solar desaparecemos. Y lo mismo pasa en el tema de sistema de control interno. ¿Cuál es el núcleo? ¿Dónde está el meollo del asunto? ¿Dónde está el mayor análisis? En el riesgo. El riesgo es aquí la cereza del pastel. Y hay que saber analizar un riesgo, ¿sí? Hay que saber analizar un riesgo. Entonces, un poco mi objetivo como expositor el día de hoy es que ustedes interioricen el tema del riesgo. No es complicado, colegas, por si acaso, no hay que tenerle miedo, ¿sí? No hay que tenerle miedo al tema del riesgo. Es un tema sencillo, demanda de juicio profesional, demanda de análisis, pero van a ver en el transcurso de los minutos que no es un tema que esté fuera del alcance de nadie, al contrario, ¿no?
al contrario. Y más bien vamos a utilizar vamos a decir, este conocimiento de riesgos y vamos a llevarlo al campo de nuestra auditoría de estados financieros y presupuestarios. Y vamos a sacarle el jugo a este análisis, lo que nos va a ayudar y mucho a afinar nuestros procedimientos de auditoría, ¿no? Procedimientos que ya nuestro docente, de hecho, el doctor Díaz Ichikaki, ha venido mencionando, ¿no? Una auditoría a la medida, ¿no? Entonces, a la medida de qué debería de ser, en mi opinión profesional, es a la medida de los riesgos, ¿no? Los riesgos van a tener un impacto en los estados financieros y presupuestarios. ¿Quién debería de evitar que ese impacto sea negativo? El sistema de control interno. El conjunto de actividades de control debería de evitar que los riesgos se materialicen y que impacten en los estados financieros. ¿Correcto? Bien, a ver, adelante por favor, Alexander. Uno más, por favor. Bien, a ver. Cuando hablamos de control interno, podemos remontarnos a la historia del marco COSO, ¿sí? Y podemos hablar del marco COSO, cómo fue evolucionando hasta la actual versión COSO ERM 2017. Y lo vamos a ir mencionando poco a poco. Pero, por ejemplo, aquí, en esta parte de la presentación, les estoy básicamente comunicando cuál es el concepto que tiene la Contraloría sobre el control interno. Esto lo he extraído directamente de la actual directiva, la 006-2019, que es la que está vigente para implementar el sistema de control interno. Y básicamente la Contraloría, lo que nos dice en esta directiva, es que el control interno es una herramienta de gestión, ¿sí? Es una herramienta de gestión. Me parece muy positivo la comunicación porque creo que a lo largo de los años los administradores o los servidores públicos creen que el control interno es pues un mecanismo de supervigilancia, ¿no? Me siento vigilado y creo que a nadie le gusta que lo vigilen, y me incluyo. Entonces, no hago caso al control interno, omito aspectos de control, porque no me gusta el control, ¿no? Entonces, pasa mucho en el sector público, en el sector privado también pasa bastante. Entonces, creo que la Contraloría en esta directiva ha querido vender a los funcionarios. Oye, el control interno no lo veas como algo malo, no lo veas como algo negativo. Al contrario, te ayuda en tu gestión. Es una herramienta. Tómala, úsala, porque te va a ayudar, por ejemplo, a que la gestión sea eficiente, a que la gestión que tú ejerces sea eficaz, a que exista transparencia en la rendición de cuentas, a que exista economía en la gestión de los recursos, ¿no? Entonces, un poco que la Contraloría se ha enfocado en esto de venderlo o de comunicarlo a través de diversas charlas que he visto que han dictado y que ustedes pueden encontrar, de hecho también están colgados en su canal, ¿no? La Contraloría tiene un canal en YouTube, ustedes pueden allí apreciar las diversas charlas de capacitación que ha dado en función a esta directiva, ¿no? Y yo he visto que ha buscado eso, he revisado la directiva también, de hecho, para actualizarme, y me parece bien, está positivo, está bien, ¿no? El control interno es una herramienta de gestión, ¿no? Pero también es, de hecho, es un sistema articulado, ¿no? Es una herramienta de gestión articulada, transversal, que uno puede ver en una entidad que esté obviamente bien implementado, que el sistema de control interno se va a encontrar en los tres niveles de gestión de cualquier entidad pública, ¿no?
es decir, en un nivel estratégico, ¿no es cierto?, donde se toman las grandes decisiones, en un nivel operativo, donde uno puede apreciar los principales procesos o la cadena de valor, y también pues en un nivel de soporte, donde están los procesos de soporte, ¿no?, que todos conocemos. Llámese, pues, por ejemplo, el proceso de tesorería, de presupuesto, de contabilidad, recursos humanos, logística, ¿no? La cadena de valor, los procesos claves, los procesos core, van a ser diferentes, ¿no? En función del tipo de entidad que estemos auditando. Y los procesos estratégicos también, ¿no? También van a ser diferentes y en función al grado de madurez del sistema de control interno de la entidad. No todos tienen los mismos procesos en los tres niveles. Pero el sistema de control interactúa transversalmente en esos tres niveles de gestión, ¿correcto? Y en esos tres niveles de gestión, un sistema de control interno articulado, bien diseñado, bien implementado, debería de apuntar a conseguir todos estos objetivos, ¿no? Eficiencia, eficacia, transparencia, ¿correcto? Bien, Alex, nada más. Bien, el control interno también a qué va a permitir, qué va a generar. La directiva dice, oye, te permite cuidar y resguardar. ¿Qué vas a cuidar y resguardar? Recursos de la entidad, que estos no tengan un uso indebido, ¿no? O bienes activos, que estos no tengan un uso indebido. Como por ejemplo, alguna vez lo hemos visto en, en la televisión, ¿no? Cuando sale un funcionario público, está utilizando una camioneta de la entidad el día domingo, que no está trabajando, ¿no? Lo está usando para un fin personal, que no tiene nada que ver con la entidad, ¿no? Ha pasado, muchas veces hemos visto ese tipo de noticias en el Estado, ¿no? Y va a seguir pasando, les aseguro que sí, porque no tenemos un sistema de control muy desarrollado, ¿no? Este sistema nos debe permitir también, por ejemplo, evitar el deterioro de activos, ¿no? Que no existan pérdidas en nuestros almacenes, en nuestras cuentas de banco, que no existan actos ilegales. El sistema de control interno debería de permitir resguardar, poder detectar actos ilegales, poder corregir estos actos ilegales. Pero sobre todo, y voy a ser muy enfático en esto, el sistema de control interno debería de ayudar a prevenir, debería ayudar a prevenir. Y la prevención se da en la fuente de riesgos. ¿Sí? Cuando el control se diseñe, siempre se tiene que diseñar primero pensando en la fuente que genera el evento de riesgo. Si se diseña pensando en dónde el riesgo se va a materializar, es decir, en el área de impacto, estoy diseñando controles de naturaleza detectiva y correctiva. Y no estoy diseñando controles de naturaleza preventiva. A ver, les doy un ejemplo para que esto no sea tan teórico. ¿Sí? Un ejemplo. El clásico control de arqueo de caja. Todo el mundo cree que el arqueo de caja es un control preventivo. Todo el mundo cree que el arqueo de caja es un control preventivo. Hacemos el arqueo para prevenir que la cajera o los cajeros no se lleven el dinero recaudado por la empresa, ¿no? Producto de sus ventas. O de la entidad, vamos a suponer la entidad pública, ¿no? Una entidad. Hacemos un arqueo para prevenir eso. Es un control preventivo. La mayoría, yo también he creído eso, ¿no? El control de ese tipo no es un control preventivo para nada. Es un control detectivo. Porque al final como resultado del arqueo, vamos a detectar, por ejemplo, faltantes, ¿no? Vamos a detectar faltantes, indagaremos cuál fue el evento de riesgo, ¿no es cierto?
que generó el faltante y luego veremos quién fue el responsable, ¿no? Pero eso, por ejemplo, no es un control preventivo, es netamente detectivo. Y si la entidad o la empresa, ¿no?, en este ejemplo, tiene un seguro contra robo, pérdida de sus empleados o de terceros, de repente asaltan pues el local de la entidad, ¿no? Su agencia, qué sé yo, lo asaltan y dicen, bueno, pues como hemos perdido un dinero, hay que reponerlo, ¿no? Entonces tienen un seguro. Y lo que hace el seguro es corrige, ¿no? Corrige el riesgo, ¿no? Es un control de tipo correctivo, ¿no? Hay que corregir el riesgo que se ha materializado, que es la pérdida de dinero. Entonces tienes un control correctivo. Los detectivos y correctivos son controles que están orientados al área de impacto, ¿ya? Por ejemplo. Pero, Miguel, un control preventivo, entonces, ¿cuál sería? Ah, qué interesante. A ver, tendríamos que ir más atrás en el proceso. Más atrás, por ejemplo, sería que la empresa o la entidad tenga procesos de selección de personal que apunten a seleccionar personal eh, con probidad, personal honesto, ¿sí? O sea, mi empresa hace esa prueba, ¿no? Ponen a un psicólogo a que entrevista a todos los cajeros que van a manejar miles de soles todos los días. Y le dicen al psicólogo, háganle pruebas psicológicas, psicotécnicas, la que fuesen, y díganme si estas personas son personas que pueden coger el dinero, que lo pueden agarrar, que pueden hacer un uso indebido de los recursos. Y los psicólogos podrán determinar en sus pruebas, ¿no? A evaluar a una serie de candidatos y decir, sí, pues de estos 20 candidatos, 5 sí son gente que no tiene tendencia a coger el dinero, son gente con valores, se ve gente honesta, etcétera, ¿no? ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, allí esos son controles preventivos, ¿no? Porque quieres prevenir. O sea, desde que voy a contratar a la persona ya estoy previniendo ese riesgo porque esa persona va a estar muy expuesta al efectivo, ¿no? Si queremos exagerar, y lo podemos hacer porque nos permite la temática, ya pues háganle la prueba de polígrafo, ¿no? A ver, pregúntenle, ¿alguna vez en el manejo de recursos ustedes han cogido el dinero de la empresa o han robado? Sométanse a la prueba de polígrafo. El que no quiera someterse, bueno, pues ya está descartado el proceso de selección, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí estamos en frente a controles preventivos, ¿sí? Es un ejemplo muy sencillo, pero creo que permite el análisis y sobre todo comprender la naturaleza de los controles. El auditor, y ya me pongo en el plan del auditor, porque es la administración la que debe de diseñar e implementar controles, y el auditor es el llamado a hacer la evaluación de esos controles, ¿correcto? El auditor no diseña controles, no los implementa. El auditor es independiente a los procesos y el auditor lo que hace es evalúa los controles. Y lo que tenemos que evaluar es que el control o las medidas de control, como lo llama la Contraloría en su directiva, o las actividades de control estén orientadas a riesgos, ¿sí? A riesgos. Pero también nosotros los auditores tenemos que estar bien, bien, vamos a decir, bien moscas, ¿no? En identificar la naturaleza de estos controles. Es decir, identificar qué es lo que manda en la entidad. ¿Mandan los controles correctivos? ¿Mandan los controles detectivos? ¿O hay más controles preventivos? Por experiencia, a mí, por ejemplo, una entidad que tiene controles preventivos, de saque, el sistema de control interno es por lo menos moderadamente razonable. Moderadamente razonable. Ya luego habrá que evaluar el diseño del control, eficacia operativa, pero cuando yo veo ya que los controles de saque son preventivos, es una entidad que su sistema de control debe ser moderadamente bien establecido, bien diseñado, ¿no? Pero cuando en una entidad los controles son correctivos, detectivos, o sea, apaga incendios, sí ya te da indicios de saque, que el sistema de control interno puede estar pues en un nivel no satisfactorio, ¿no? Es decir,
no ayuda, como lo dice la gráfica, ¿no? A prevenir pérdidas, uso indebido, deterioro de activos o actos ilegales, ¿no? ¿Ok? Bien. La siguiente, por favor. A ver, aquí en esta parte estamos presentando también, ¿no? Los objetivos que cubre el sistema de control interno, ¿no? En el tema de los riesgos, debería de reducir los riesgos de la gestión, ¿no? Ese es un tema que está asociado a los controles preventivos. Ya casi quiero hacer este hincapié. Los controles preventivos son los que reducen los eventos de riesgo. Si los controles son detectivos o correctivos, no reduce nada. Simplemente detecta el problema. Por eso es detectivo. Detecta el problema. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, de repente algunos han sido auditores internos, pero a mí me ha pasado, ¿no? La, vamos a decir, la opinión de la gerencia o la percepción de la gerencia es que el auditor interno es pues el acusete de la empresa, ¿no? Es el que señala a todos. En el almacén se están perdiendo cosas. En el área de transporte se pierden bienes. En tesorería no cuadra la caja. Y así, todos los meses el auditor interno va reportando una serie de deficiencias en los procesos, ¿no? Pero no se soluciona, no se soluciona, ¿no? Y creo que eso le pasa mucho también a los OSIs. Yo tuve un paso muy breve por un OSI y tengo esa percepción. Los OSIs todos los meses hacen informes, servicios de control, hacen orientaciones de oficio, auditorías de cumplimiento, pero no terminan metiendo gol porque no se orientan pues a la fuente del riesgo, lo que generó el evento, ¿no? Es decir, donde deben de primar los controles preventivos para reducir justamente los riesgos, ¿sí? Para reducir los eventos, ¿sí? El riesgo, para que lo vayamos interiorizando, colegas, el riesgo tiene tres componentes, ¿ya? Tres componentes. Le voy a decir los tres componentes. La fuente es el primer componente. La fuente es la cereza del pastel, es donde debemos atacar. ¿Quién genera el evento de riesgo? El evento es lo que sucede, es el hecho que observamos como auditores, ¿no? El gasto está sobreestimado, ese es el evento de riesgo. ¿Quién sobreestimó el gasto? Esa es la fuente. ¿Cómo la gerencia evita que la fuente, que puede ser un área, como por ejemplo el área de logística, cómo evita que el área de logística sobrevalúe un gasto? ¿No? A esa fuente hay que apuntar. Ahí hay que evaluar qué controles ha implementado la gerencia. Si no hay controles, definitivamente ese riesgo se va a materializar, ¿no? Ese evento de sobrevaluar un gasto, una obra, lo que fuese, se va a materializar. El segundo elemento es el evento. El tercer elemento es el área de impacto, es decir, donde golpea el riesgo. Y para nosotros los auditores del sector público, nosotros que auditamos, estados financieros y presupuestarios. Nosotros somos control posterior, así que nosotros estamos justamente viendo en donde golpea el riesgo, en el área de impacto, los estados financieros y presupuestarios. Entonces, los controles están en ambos extremos, en las fuentes y en las áreas de impacto. Debe de primar, por experiencia les digo, debe de primar los controles preventivos. No debe de primar los controles correctivos ni detectivos, porque son los controles que yo le llamo los apagaincendios. Y los que la gerencia, para los que han tenido experiencia en el sector privado, los que la gerencia pues no les genera valor, ¿no? Porque
al final te dicen, sí, señor auditor, muy bonito su informe, usted detectó que el almacenero estaba haciendo cosas y sí, pues, ¿no? Se llevaba la mercadería, pero me lo dices, pues, después que ya pasó un mes, ¿no? Me hubiese gustado que me evitaras el problema. Entonces, la fuente es crítica, ¿sí? A ver, como para que el ejemplo vaya calando en nuestras mentes, ¿qué sector creen ustedes del sector público tiene más desarrollado estos conceptos de gestión de riesgos? De hecho, en el sector público hay un pequeño grupo que este tema sí lo maneja bien, o por lo menos medianamente bien, ¿sí? Medianamente bien. De hecho, es el sector regulado por la SBS. Y si hablamos del sector público en particular, tendría que referirme a las cajas municipales de ahorro y crédito. En el sector regulado de SBS, además de que está normado el tema de riesgos ya hace buena cantidad de años, ellos tienen pues marco Basilea y tienen una serie de marcos internacionales que les ha permitido madurar su sistema de control interno enfocado en riesgos, justamente. Ahora, para que sirva de ejemplo, para que sirva de ejemplo, en los estados financieros de una entidad como una caja municipal, hay para mí 4 componentes que son los rubros principales, o lo que nos han venido explicando en el transcurso de la sesión, ¿no? Las famosas cuentas significativas, ¿ya? Las cuentas significativas. Hay 4, ¿ah? En el sector regulado. Voy a tomar como ejemplo una caja. Por ejemplo, Caja Arequipa, que hace poco se ha listado en la bolsa. Es la primera caja municipal que se lista en la bolsa y presenta buenas prácticas de gobierno corporativo. En el lado del activo, la principal cuenta significativa es la cartera de crédito. Ahí tienes una. Más o menos 70, 80% del total activo es la cartera de crédito. Así que la cartera es una cuenta que el auditor gubernamental que le toque auditar una caja, sí o sí tiene que revisar la cartera de crédito. Después, en el lado del pasivo, el ahorrista. Las deudas que tiene la caja con sus ahorristas. Ese es el segundo componente o cuenta significativa. Ahí tienes 2 a nivel de del estado de situación financiera. Luego, en el estado de resultados o en el estado de gestión, como lo conocen, el principal componente, ingresos financieros. ¿Quién generó el ingreso financiero en una caja municipal? La cartera. Está asociado, ¿sí? Directamente. El segundo componente, los gastos financieros que produce la otra cartera, la cartera pasiva, la de los ahorristas. Ya está, ahí tienen los 4 componentes más críticos o significativos, como lo han venido explicando en las sesiones anteriores. En esos 4 componentes, los auditores que auditen cajas municipales tienen que matar allí, en esos 4. Y luego aplicarán procedimientos de auditoría mínimos para las cuentas que ustedes ya conocen, ¿no? Como el tema de bancos, como el tema de circularizar abogados, como el tema de revisar la planilla, ¿no? Que es un tema también bastante ya rutinario en la revisión. Pero en esos 4 componentes, uno el activo, uno el pasivo, ingreso y gasto, ahí está la auditoría de una caja municipal. Yo tengo experiencia en este tipo de entidades y por eso es que tomo el caso, ¿no? Como ejemplo. Estas entidades tienen, por ejemplo, un área que se llama el área de riesgos y ellos tienen mapeado los riesgos de la entidad. Tienen su metodología, tienen su manual, sus procedimientos, tienen sus papeles de trabajo, llegan a armar sus matrices de riesgos, su mapa de riesgos. Vamos a hablar un poco de eso también el día de hoy. Y ellos lo tienen todo bien, bien mapeadito, ¿no? Y cuando a mí me tocaba auditar ese tipo de entidades, yo lo primero que hago es me reúno con la gente del área de riesgo, ¿no?
y también me reúno con los auditores internos, porque hay que ver, pues, que el auditor interno cómo ha ejecutado auditorías enfocado en los principales riesgos de la entidad. Ahora, para seguir con el ejemplo, en este tipo de entidades, como las cajas municipales, para mí en lo particular, los dos riesgos principales es el de crédito y el de liquidez. El de crédito está asociado con la cartera de crédito en el activo, que es más o menos 70-75% del total activo. Y el de liquidez está asociado con la cartera de ahorros, que es el componente pasivo, igual, 75-80% de total pasivo patrimonio. Y esos dos tienen efecto directamente en los ingresos y en los gastos. Ustedes auditan esos cuatro componentes y esa auditoría está hecha. ¿Correcto? Entonces, este sector, el sector regulado por SBS, es el que ha madurado más el tema de gestión de riesgos. Y ellos pues tratan de reducir, ¿no? Por lo mismo que manejan, como el negocio es la intermediación financiera, lo que tratan de hacer es reducir los riesgos, en el caso de créditos, es decir, que la cartera caiga en impago, ¿no? Pues la cartera no puede caer en impago porque eso me obliga a reconocer una pérdida y la pérdida en el estado de resultados se refleja como una baja mi rentabilidad o reconozco pérdida en el ejercicio, eso impacta mi patrimonio. Si mi patrimonio se reduce, no genero valor. ¿Y cómo hago para seguir operando? Tengo que seguirme endeudando, entonces me vuelvo insolvente. Y cuando me vuelvo insolvente, no puedo asumir mis pasivos, entonces también afecta mi liquidez. Entonces, estos cuatro componentes están amarrados a los tres principales indicadores financieros de cualquier caja municipal, para este ejemplo. Lo mismo puede suceder en una entidad pública, ¿no? Cuando en una sesión explicaron sobre el tema de entendimiento de las operaciones y los procesos, allí es donde ustedes con los estados financieros tienen que vincular, ¿no? Vincular las cuentas significativas, las más importantes, contra los procesos críticos de la entidad, porque ahí está el ciclo operativo principal y ese debe estar asociado a los objetivos de la entidad. El sistema de control debe permitir que esos objetivos se cumplan. Si el sistema de control no permite que esos objetivos se cumplan, lo más probable es que los riesgos no se estén gestionando adecuadamente. Y repito, los riesgos no son un tema aparte, los riesgos forman parte del sistema de control interno. ¿Ok? Bien. Aquí también en la lámina final nos hablan de que en un sistema de control interno debe permitir la rendición de cuentas, ¿no? Y eso es correcto, ¿no? Debe promover la rendición de cuentas de los funcionarios, ¿no? Y también debe permitir el cumplimiento del marco normativo que le aplica a la entidad en el sector en el que opera. Adelante, Alex. Colega, por favor, apague su cámara. Sí, a ver, colegas. Nuestras reglas de salón virtuales, cámaras apagadas, por favor, ¿sí? Para poder continuar. A ver, un segundito. Un segundito me están indicando. A ver, ya está. Si me escucha bien allí, Alex, por favor, confírmame. Y se escucha bien. Muchas gracias. Bien. ¿Saben algo que me ha sorprendido cuando revisaba un poco el tema de las exposiciones, las capacitaciones que hacía la Contraloría? Es una pregunta que la he trasladado a esta gráfica. Yo estoy seguro que ustedes no lo van a dudar, ¿no? Pero de todas maneras lo traigo a cotación como parte de esta introducción al control interno y sus conceptos básicos, ¿no? Por si alguna vez alguien les pregunta
se acuerden que lo conversamos en este taller y que nos quede claro, ¿no? El control interno no es tarea del OSI, ¿no? No es tarea del OSI. Yo no sé por qué los funcionarios públicos creen que el control interno es responsabilidad del OSI. El control interno es más o menos como defensa civil, es tarea de todos, pero no todos jugamos el mismo papel, no tenemos el mismo rol. Los auditores, nosotros los de las SOAS, también aportamos al sistema de control interno. Cuando hacemos observaciones y nuestras recomendaciones apuntan a la fuente de riesgo o a la causa del riesgo, y corregimos, ayudamos a corregir una situación que pudiera haber tenido impacto en los estados financieros, o de repente no, pero igual lo informamos porque lo consideramos un aspecto de control que debe ser corregido. Nosotros también ayudamos a que este sistema de control se vaya perfeccionando, ¿no? O vaya evolucionando. Pero pues no somos definitivamente los responsables de implementarlo, ¿no? Sin embargo, esta duda, al parecer, todavía persiste en funcionarios del sector público, ¿no? Creen que el OSI es el encargado de implementar el control interno cuando el OSI es el encargado de hacer servicios de control, ¿no? Por parte de la Contraloría. El OSI es independiente. Yo recuerdo, por mi breve paso en un OSI de un municipio, hace un par de años, todavía el jefe del OSI era nombrado por la Contraloría, pero el equipo éramos contratados directamente por la entidad. ¿No? Éramos, digamos que, empleados, bueno, de la entidad. Luego eso cambió y ya todos pasaron a la Contraloría, ¿no? Para darle mayor independencia. Entonces, obviamente, pues, el OSI no podría implementar el control interno, ¿no? Imagínense, ellos lo implementan y mañana les toca, pues, auditarlo. Juez y parte no puede ser, ¿no? Ese es un tema de segregación de funciones que todos lo tenemos muy claro, ¿no? Bien. Adelante, Alex. A ver. En esta lámina, y luego lo vamos a complementar con una presentación que hay más adelante sobre las normativas generales y específicas que hay en el sistema de control interno, ¿no? La ley, a la que acá hacemos referencia, la ley de control interno, la ley 28716, fue pues creada en el año 2006. Es decir, ya estamos prácticamente a 15 años, ya porque este año ya acabó ya, ¿no? O más, ¿no? 16 años de su creación como ley. Y en esa ley, el sistema de control interno fue concebido con 7 componentes, ¿sí? 7 componentes de, de control interno. Y acá sí voy a hacer algo de memoria para los que conocen el tema de un poco la historia del control del modelo COSO, ¿no? Porque Contraloría toma el marco COSO como, vamos a decir, como su marco bandera, ¿no? Para la implementación del control interno. COSO fue su primera versión por allá por el año 92, pero se concibió este comité integrado por una Big Four, hoy Big Four, en aquella época era una de las 8 grandes, Coopers Lybrand, ¿no? Que hoy es Pricewaterhouse. Se creó un comité y dijeron, bueno, pues vamos a crear un marco que permita la implementación del control interno. Su primera versión la sacaron en el 1992. Después la mejoraron un poco
y sacaron una segunda versión en el año 2004. Fue la primera versión de COSO ERM. Ese marco tiene 8 componentes, ¿no? Aquí parece que esta ley quiso tomar ese marco de referencia por la cantidad de componentes. Pero obviamente, y no es recomendable, pues, meterse a un marco que de repente era mucho para la época, ¿no? Habrán dicho, las entidades públicas no tienen ni siquiera implementado el primer COSO, el de la versión del 92, y ya le queremos impulsar la del 2004, porque el COSO RM, la primera versión, es del año 2004, ¿no? Entonces dijeron no, definitivamente no. Entonces corrigieron, y en mi opinión, yo presento la gráfica, y para mí aquí en esta segunda parte, cuando emiten las normas de control interno con la resolución de Contraloría 320-2006, aquí corrigen y dicen, no, 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 concentrémonos en los 5 componentes del marco COSO del año 92. Mucho, ¿no? La primera versión no demasiado. Concentrémonos en esta. Y allí han ido generando sus normas, ¿no? De control interno. Y actualmente, ya en las últimas directivas, porque se han generado varias, en el 2016 hubo una directiva para implementar control interno en el Estado, tomó el modelo COSO 2013. 2016, la versión más actualizada ya no era la del 92, tampoco la del 2004, tomaron la del modelo COSO 2013. ¿Cuál es la diferencia en función a la de versión del 92? Que en esta nueva versión los mismos 5 componentes estaban también compuestos por principios. 17 principios. Entonces tomaron este modelo en las directivas de 2006, 2017, que volvieron a cambiar la Contraloría, y la actual, ¿no? La directiva 006-2019, también toma marco COSO, ¿no? También toma marco COSO. ¿Cuál es la diferencia en la última directiva? Que es la que vamos a hablar, porque si nos remontamos a la historia de todas las directivas y qué cambió y qué no cambió, a ver, disculpen, voy a hacer una pequeña pausa. Una colega me comenta que el audio está lejano. Anteriormente me comentaron que se escuchaba bien. Por favor, les agradeceré que me confirmen. Sí, si solo es un caso aislado, en todo caso la colega Vázquez, para que revise su... Ah, ok. Gracias, colegas y fuentes. Muy amable, muy amable. Qué bien. Me preocupo porque yo quiero que ustedes puedan escuchar muy bien la información. Y bueno, aprovechando la pausa, también les comento que por si acaso todos estos temas que estamos conversando queda grabada en la plataforma. Así que ustedes lo van a poder repasar y seguramente ahí si el audio en vivo no sale bien por algún tema técnico de su hardware, ahí en la grabación lo van a poder escuchar muy bien. ¿Sí, colegas? Bien, me confirman varias personas que sí el audio está muy bien, les agradezco, muchas gracias. Bien, entonces volviendo al tema del COSO 2013, que es el que la Contraloría, con el que ya la Contraloría se ha quedado, ¿no? En las últimas directivas, han modificado las directivas, pero se quedan con el marco COSO. En la última, ¿cuál es el cambio? El principal, hay 2 principales, pero digamos que para entrar en calor, el principal es que en esta nueva directiva, en la última, dicen, ok, implementemos los 5 componentes, pero a nivel de 3 ejes, ¿no? Entonces dicen el eje de la cultura organizacional es el ambiente de control y es la información y comunicación. El eje de la gestión de riesgos es el componente evaluación de riesgos y actividades de control. El eje de la supervisión es el componente supervisión. ¿Correcto? Han querido simplificar. Han querido simplificar el desarrollo de la implementación. ¿Sí? Bien, hay un tema que sí quiero aprovechar ya que estamos hablando de COSO, en comentarles. Yo por lo menos que me dedico a analizar el tema de control interno porque es algo que a mí me
me, me gusta demasiado. Es un tema que yo investigo, analizo, estudio casos. De hecho, me ha tocado hacer diagnóstico, sistema de control interno, me ha tocado implementar controles. Lo he hecho mucho en el sector privado. Sí, en el sector público no me ha tocado, pero ojalá me gustaría que me toque. Creo que podría aportar un poco de mi experiencia. Y yo les puedo decir que el marco COSO no es un marco perfecto. Hay un problema con el marco COSO y muy poca gente lo dice. Por ahí hay uno o dos profesionales que dicen que el marco COSO no es perfecto. Sobre todo hasta esta versión que están utilizando, ¿sí? Porque la versión 2017 sí se ha corregido. Considero que se ha equiparado. Les explico por qué. COSO, desde su primera versión del 92, pasando por COSO RM 2004, pasando por COSO 2013, que es la que Contraloría toma en su directiva. COSO, en el tema de evaluación de riesgos, cuando habla de identificar riesgos, solamente se refiere a los eventos de riesgo. Solamente se refiere a los eventos. No hace una identificación de los tres elementos de riesgo: fuente, evento y área de impacto. No lo hace. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Qué pasó? La verdad, no lo sé. Tendríamos que haber formado parte de los comités y ver qué pasó, ¿no? Pero ahí se quedaron cortos. Entonces, COSO, como tal, no termina de aterrizar la gestión de riesgos y el control interno como tal. No se vuelve efectivo. No se vuelve efectivo porque nos concentramos en eventos de riesgo. Y ese error se arrastra hasta el día de hoy. Al final ya de la presentación, ustedes van a poder ver un pequeño casito y ahí va a quedarles bien claro el error tremendo que se comete cuando en el tema de evaluación de riesgos solo nos fijamos en el evento. Solo nos fijamos en el evento. Es un problema, ¿sí? En cambio, la ISO 31000 de 2008, que ha sido muy posterior al COSO, la ISO 31000 sí aterriza y dice, un momentito, la evaluación de riesgos tiene que ver con la identificación de la fuente de riesgo, con determinar el área de impacto y te hace una mejor valoración de los riesgos. ISO 31000 apareció en el año 2008, ¿correcto? Apareció en el año 2008. Permítanme, por favor, unos breves segundos. Bien, colegas, mil disculpas, sino que la batería me avisó. Ya estaba en el riesgo de desconectarme, como me pasó la vez pasada. A ver, entonces ISO sí considera la fuente de riesgo. ISO corrige lo que COSO no abordaba. Por ello yo soy uno de los profesionales que prefiero que tanto el diagnóstico como la implementación de un sistema de control se base en esta normativa internacional. Ahora, les comento que en la versión 2017, COSO se ha modificado completamente. Dice ya no, los componentes no nos interesan. Ahora somos un proceso continuo. Ya el cubo ya desapareció en la versión 2017 y en esa sí ya hablan de identificar fuentes de riesgo y áreas de impacto. Pero parece que la competencia les ha hecho reflexionar, ¿no? Claro, porque COSO pues era, digamos, una vertiente americana, no tenía competencia, ¿no? Y ya ha sido por largos años el marco de control interno más comercial que ha existido. Bueno, salió a hacerle de alguna manera competencia, a corregir sus falencias, y ahora digamos que ambas normas apuntan a lo mismo. Entonces ya hoy, quien quiere implementar
control interno basado en COSO RM 2017 o en ISO, la versión más actual es la de 2018, y ahí sí yo podría decirles, elijan la que ustedes consideren que se acomoda mejor a sus objetivos, ¿no? Ambas normas ya están muy parecidas, ¿sí? Eso quería comentarles. Entonces, el tema de los eventos es algo que nos va, para mí es el dolor de cabeza de la mayoría de gente que le toca implementar control interno. Pero en el caso de los auditores gubernamentales, no nos tenemos por qué estresar. ¿Saben por qué, colegas? Porque ustedes están en el otro lado de la vereda. En el lado de la vereda del frente, donde está el que administra, él que tiene que gestionar riesgos, él tiene que gestionar pensando hacia adelante, hacia el futuro. Entonces los riesgos terminan, los eventos terminan siendo inciertos. Hay incertidumbre. Entonces, de la incertidumbre uno no puede empezar a controlar nada. Lo que es incierto no se puede controlar. Lo que se puede controlar es la fuente que genera aquello que es incierto. ¿Correcto? Pero los auditores no controlamos eso, no tenemos nada que nosotros estamos en el área de impacto. Lo que tenemos que hacer es, con nuestros procedimientos de auditoría, identificar los eventos que se han materializado en el área de impacto. Si vuelvo al ejemplo que di más o menos al inicio, donde hablaba de laqueo de caja, ¿no? Entonces el auditor cuando va al arqueo y dice, uy, faltante de dinero, ha detectado faltante, eso es el impacto, la pérdida de dinero. ¿Qué tiene que hacer el auditor? Indagar y ver qué evento generó ese faltante. Ese faltante se lo quedó la cajera o el cajero, no lo sabemos. Habrá que indagar y ver. De repente en la caja hay una cámara, ¿no? Y el auditor va a ver las grabaciones y detecta que la cajera o el cajero se fue a los servicios y justo en esos momentos alguien entró a la oficina, alguien que tuvo acceso a la oficina entró y cogió el dinero. ¿Se dan cuenta? Entonces el auditor con procedimientos, indagando, haciendo su revisión analítica, el procedimiento que ustedes crean más conveniente de acuerdo a las circunstancias, como dicen las NIAS, ustedes van a identificar el evento. Esa es la ventaja nuestra, ¿no? Cuando estamos desarrollando una auditoría de estados financieros y presupuestarios. Ya pasó, ya está. Esta es la foto. Aquí están todos los impactos materializados. Para bien o para mal, aquí están todos. Entonces, lo que hay que hacer es ver qué eventos han podido materializarse en los principales, ya sean cuentas o ya sea partidas presupuestarias. Y ver quién generó ese evento. Eso es lo que sí nos debe de interesar. Bien, colegas, son las 8:05. Vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos y continuamos. ¿Sí? Muchas gracias. Pequeño break de 5 minutos. Pero la ciencia no está en la probabilidad, ¿ah? La ciencia está en el impacto. La probabilidad te va a mover el tablero de valoración del riesgo en la medida del volumen de operaciones, ¿no? Pero el impacto, ese no cambia, ¿no? El impacto puede ser alto, sea una operación al año o sean 1000 operaciones al año. Entonces, el tema pasa por identificar el impacto, por cuantificar el impacto. Y eso, por ejemplo, yo no veo en la directiva de Contraloría, ¿no? Porque en el impacto le dan una puntuación. Dicen 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Siendo 2 el más bajo, siendo 10 el más alto. Pero esa es una medición cualitativa. ¿Cuánto es el impacto real? Yo creo que hay que hacer allí un ejercicio, de repente en función del total de activos, en función del presupuesto que maneja la entidad. Hay que determinar la tolerancia, el nivel de tolerancia de riesgo, y hay que darle un número al impacto del riesgo. No puede quedar en una simple tabla.
de 2 por 2 es 4, 4 y 2 son 8, y 8 y 16, y ya están los riesgos altos, medios, bajos. No. Por eso nosotros sí vamos a desarrollar un caso de cómo se debe hacer una medición de riesgo, ¿no? Basado en nuestra experiencia en el privado. Bien, aquí, a ver, continuemos. Yo revisaba un libro hace poco y había un comentario de Jorge Basadre, quise copiarlo y compartirlo con ustedes, ¿no? Esto es un mini resumen de lo que pasaba pocos años después de nuestra independencia. Jorge Basadre decía, el Estado vivía con deuda que no amortizaba y créditos que no exigía. Casi no se llevaba contabilidad ni habíanse formado cálculos de los ingresos y los gastos públicos desde 1833. En la burocracia contrastaban el exceso de empleados y las deficiencias del servicio. Miren, estamos a casi nada del bicentenario y pareciera que la historia se repite. Estamos casi iguales. Yo no le veo gran diferencia. Estamos endeudados nosotros. En el sector público, algo que a mí yo no estaba de acuerdo con la anterior ministra, ella hablaba de que había una eficiencia en, en el control fiscal, en el gasto público. Cuando no había Congreso, el anterior presidente y la anterior ministra aprobaron un presupuesto de más o menos 170.000 millones de soles, de los cuales habían salido de nuestros impuestos más o menos 120.000 millones. Es decir, nuestro presupuesto del 2019 no estaba fondeado con nuestros impuestos. Teníamos como 50.000 millones que teníamos que cubrir. ¿Y cómo lo hemos cubierto? Con deuda. Pero ha sido para obras, hospitales, para prepararnos para el COVID o para algo de ese tipo. No. Ha sido para pagar asesores, publicidad estatal, Richard Swing y ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que no generan valor definitivamente. Entonces, no estamos tan diferentes, ¿no? Producto del COVID nos hemos tenido que endeudar mucho más. Creo que ya aprobaron el presupuesto del 2020. Habría que verlo, ¿no? La verdad, honestamente, no lo he revisado, pero yo recuerdo haber escuchado días atrás al nuevo presidente que teníamos, me parece, una brecha que cubrir de más o menos 30.000 millones, ¿no? No recuerdo con exactitud. Por ahí de repente ustedes están más al tanto del dato, pero sé que nos hemos tenido que endeudar. Así que muy distinto a esto que Basadre comunicaba en un texto, no estamos, ¿no? O sea, estamos con muchas deudas. La contabilidad en el sector público, ustedes, colegas que tienen incluso más años de experiencia en el sector público, yo he hecho un par de auditorías en el sector público y estoy encantado con el servicio y quiero seguir haciéndolo. Mi experiencia más está en el privado, pero, por ejemplo, en el público no aplican NIC CCP, las prácticas contables no son las mejores, ¿no es cierto? Ustedes lo saben, ustedes determinan una serie de hallazgos en esa temática. Así que la contabilidad en el Perú es muy desordenada, ¿no? Y la burocracia, como menciona acá Bazar, el exceso de empleados, deficiencia en los servicios, es algo del día a día, ¿no? Es algo del día a día. El COVID nos desnudó completamente, nos mostró nuestra realidad, que nuestra economía no era sólida. Y en un par de meses, nuestra economía ha perdido mucho valor y se ha generado mucho desempleo. Entonces, bueno, quería comentarles un poco eso, ¿no? Adelante, por favor. Perdón, ¿puedes retroceder? A mí me llama la atención. Yo en algún momento he escuchado a algún colega, vamos a llamarlo pues muy estricto, ¿no? Me decía, deberíamos de pena de muerte para los corruptos, ¿no? En su, digamos,
afán de querer luchar contra la corrupción. Y miren lo que encontré y acá les comparto, ¿no? Dice, el 22 de febrero de 35, de 1835, Felipe Santiago Salaverry, otro caudillo militar, tomó el poder por la fuerza e inició en el país un nuevo gobierno dictatorial, justificándose en la necesidad de moralizar la administración pública y de justicia. Y a fin de frenar la delincuencia que reinaba en Lima, usó el azote y la horca. Es decir, ya se usó y no funcionó. Así que azotarlos o ahorcarlos no es la salida, ¿no? Y bueno, y tomó otras medidas, ¿no? Otras medidas de, vamos a decir, de corrección de los problemas que había en aquella época. Que repito, estamos muy, muy parecidos, ¿no? Parece que la historia se repite. Bien, adelante. Bien, bueno, acá menciono algo que creo que ustedes también deben de conocer. La Contraloría, antes de ser Contraloría, era el famoso Tribunal Mayor de Cuentas, ¿no? Fue pasando por una serie de transformaciones hasta que en el año 1929, ya en el siglo XX, se forma como Contraloría, ¿no? Y la Contraloría, hasta hace unos 46 años más o menos, curiosamente, y acá puse el dato, ¿no? Curiosamente, en ese año, en el 64, asumió funciones tanto de contabilidad como de auditoría, imagínense, ¿no? Algo que no estaría, pues, en sintonía con una adecuada segregación de funciones. Pero bueno, y ha ido evolucionando, ¿no? La- el Sistema Nacional de Control, ¿no? Bien, adelante. Bien, sí, sigue, por favor, adelante. Bien, vamos a revisar acá un poco el tema de las normativas. He tratado de hacer aquí una especie de línea de tiempo que nos permita ver la evolución que ha habido en cuanto a todo lo que es normativa general y específica, ¿no? La normativa general son las leyes, ¿no? Leyes, decretos de urgencia, esas son normativas generales, ¿no? Y todo lo que son resoluciones, guías, directivas, son normas específicas, ¿no? Lo que ha pasado es que la Contraloría, como ente rector del Sistema Nacional de Control, es quien emite estas directivas o normas específicas, ¿sí? A ver, ¿cómo comenzó la historia del sistema de control interno en el Perú? En el 2006, con la ley 28716. Con esa ley empezamos. Al poco tiempo, en el mismo año, se crearon las normas de control interno a través de la resolución de Contraloría 320-2006. ¿Sí? Yo le mostré en un cuadro anterior cómo es que se equiparó la ley con la norma. En el 2008, imagínense, 2 años después, cómo es nuestra burocracia. Después que ya teníamos la ley, las normas, 2 años después decidimos tener nuestra primera guía para implementar el sistema de control interno. Una pena, esa norma está derogada, y en el 2008, ustedes recordarán, pasó este tema de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, crisis económica a nivel mundial, etcétera. Entonces, en el 2009, ya con un decreto de urgencia, el 067-2009, se modifica el artículo 10 de la ley 28716, que básicamente este artículo mencionaba el tema de la obligatoriedad de implementar el sistema de control interno, y lo pasa a algo más progresivo, ¿no? Algo paulatino, en función de los recursos que tuviera la entidad. Para mí, con esa modificación perdió peso, ¿no? Perdió peso. Como consecuencia es que hasta el día de hoy estamos todavía en procesos de seguir implementando un sistema de control. Bueno, en el 2011, con otra ley, se deroga la ley, el decreto, perdón, 067-2009, ¿no? Y se modifica nuevamente el artículo 10 de la ley 28716. En el 2015,
ya a través de la ley del presupuesto público, esta ley 30372, que entró en vigencia en el 2016, en la 53ª disposición complementaria, o sea, casi al final, ¿no? Casi al final de la norma, dice, ¿no? Por si acaso, ustedes, entidades públicas, deben de apartar una partida para ejecutar gastos e implementar el sistema de control interno, ¿no? Eso pasó en el 2015. Los presupuestos se están aprobando, si mi memoria no me falla, entre octubre y noviembre del año anterior, ¿no? Y así fue para efectos del 2016. Por favor, adelante. A ver, en el 2016 se emite esta directiva, ¿no? A través de una resolución de Contraloría, la 149-2016, perdón, sí, no es 2006, 2016. Con esa norma se crea la directiva e implementación del sistema de control interno para entidades del Estado. Yo estudié esta norma en su momento, incluso me pasó que pude dictar un taller sobre este tema con funcionarios de diversos sectores. Y me sorprendió que al poco tiempo, nada más, en el 2007, con otra norma específica, con resolución de Contraloría, se modifique, ¿no? Se modifica la guía, ¿sí? Se modifica la guía. Yo no le vi un cambio sustancial entre una norma y otra, pero bueno, se hizo la modificación. Nuevamente se cambiaron plazos para implementar, los entregables, los nombres los cambiaron, en fin. No pasó mucho tiempo, 2019, nuevamente la Contraloría emite otra norma, que es la que está actualmente vigente, ¿no? Entonces, a ver, siendo críticos, ¿no? O sea, pareciera que el tema no cala, ¿no? O sea, algo pasa en el sector público que el sistema de control interno no cala, no termina de implementarse, la Contraloría, al parecer, como ente rector, no termina de decidir por qué camino ir, ¿no? Y bueno, vamos a ver en qué acaba, ¿no? Porque esta norma, esta directiva, tenía plazos de vencimiento en junio de este año, 2020. Nuevamente, ¿no? Así como en el 2008 pasó la crisis económica mundial, ahora nos agarró la pandemia y un buen pretexto para que no se culmine con este proceso. Han ampliado con esta resolución de mayo de este año, la última, la 130-2020, se han modificado nuevamente los plazos, se han otorgado plazos adicionales, pero bueno, ¿en qué acabará? ¿En qué acabará? Nosotros, felizmente, nuestro rol está en el control posterior y cuando nos toque evaluar control interno, veremos, pues, qué es lo que han hecho los funcionarios públicos de las entidades que nos toca auditar, ¿no? Veremos qué trabajaron en el eje de la cultura organizacional, en el eje de riesgos, si los riesgos están bien identificados, si están bien valorados, si las medidas de control que dijeron que estaban implementando se implementaron. Ya nos tocará seguramente hacer la evaluación de este diseño e implementación de control interno, ¿no? Bien, adelante. Bien, entremos en el tema que para mí es fundamental, ¿no? Este es el corazón del control interno, los riesgos. Adelante, por favor. Bien, fundamental es poder entender este gráfico. Este gráfico, la fuente, lo cito abajo, es la ISO 31000, ¿sí? Aquí sí te dicen, ¿ve? Establecer el contexto del sistema de administración de riesgos. De ahí parte, ¿sí? Establecer el contexto del sistema de administración de riesgos. Los objetivos internos, externos, objetivos específicos. Todo parte de este primer componente de este sistema de gestión de riesgos. Aquí, por si acaso, no estoy presentando nada, nada nuevo, nada aparte, colegas. Esto es el control el sistema de gestión de riesgos y el control interno es uno solo. ¿Sí? Es uno solo, no son cosas separadas. Entonces, este sistema nos dice, ok, ya estableciste tus objetivos, ahora identifica o define cuáles son las fuentes de riesgo.
Es decir, qué puede oponerse al objetivo? ¿Qué se opone? Y eso que se opone, esa fuente, ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Es una persona, un grupo de personas, es un área, un departamento, es un proceso que de repente está mal diseñado, es un sistema informático, es un producto? ¿Cuál es la fuente de riesgo? ¿Qué se opone al objetivo? Eso es lo que nos dice esta gráfica, ¿no? Y es bien interesante porque ya aquí estamos hablando de que aquí en este modelo de gestión de riesgos se está corrigiendo lo que Coso omitía, ¿no? Por años, y que lo ha corregido recién en la versión 2017, es decir, identificar las fuentes de riesgo. ¿Por qué? Porque son las fuentes donde vamos a evaluar qué controles directivos y qué controles preventivos ha diseñado la administración. En las fuentes debe estar la mayoría de controles. Volviendo al ejemplo de la Caja Municipal. Caja Municipal Arequipa, por dar un nombre, ya que es una caja pública, ya lista en bolsa. Caja Municipal Arequipa y sus gerentes deben de morir en los controles preventivos, evitar que la cartera caiga en impago. Si tienen 10 controles, por poner un ejemplo, 9 deben ser preventivos en la cartera. Así. No pueden ser controles correctivos o detectivos. No, no es negocio. Y si lo vemos en la esfera del sector público, no generas valor. ¿Sí? No se genera valor no teniendo controles en la fuente. Si la entidad tiene un fin supremo de un bien social, prestar un servicio al ciudadano, no se va a obtener si es que los controles no apuntan a la fuente de riesgo. Yo creo que ese es el principal problema de los procesos de diseño e implementación de control interno en el Estado. No están viendo la fuente. Y si algunos dicen, no, sí vemos la causa, vemos la fuente, parece que queda en retórica, ¿no? Queda en retórica, queda en el speech, en la exposición, queda en la diapositiva, pero cuando van al campo o cuando presentan sus ejemplos, uno claramente ve la deficiencia de que no están viendo las fuentes del riesgo. Yo les voy a presentar un ejemplito de un caso que capturé, ¿no? Hecho por el mismo ente rector, y se lo voy a explicar para que ustedes mismos vean que está mal identificado el riesgo, ¿no? Bien, entonces el sistema de administración de riesgos, que es el sistema de control interno en sí mismo, te dice, oye, además de identificar las fuentes, identifícame las áreas de impacto. ¿Dónde se va a materializar el riesgo? ¿Por qué? Porque es en las áreas de impacto donde la administración debe de diseñar controles detectivos y correctivos. ¿Sí? No es malo tener controles detectivos y correctivos. Está bien que existan, pero en mi opinión no deben de ser la mayoría. ¿Sí? No deben de ser la mayoría. Deben de existir, sí, para detectar y corregir situaciones en el caso que el control preventivo hubiera fallado. Pero no debe ser la mayoría, porque cuando son mayoría, este tipo de controles, estamos en una entidad con una cultura de apagar incendios, ¿correcto? Y eso no genera valor. Después, miren, este modelo de ISO te dice, ok, ya que tienes las fuentes, ya que tienes las áreas de impacto, ahora sí identifica los eventos. ¿Sí? Identifica los eventos. Pero ojo, y recalco, la identificación de eventos parte, ¿cuál fue el primer componente? El objetivo, ¿no? El objetivo, el contexto interno, externo y específico. A partir de allí, tú ves si qué eventos te van a golpear, qué eventos
pueden generar daño y permitir que la entidad no alcance sus objetivos. Voy a volver al caso de Caja Arequipa, porque creo que es más fácil de entender. Les repito, para ellos el riesgo principal en el activo es el riesgo de crédito. ¿Sí? El riesgo de crédito. Entonces tienes la fuente pueden ser los analistas de crédito, el evento es que la cartera cae en impago y el área de impacto son las provisiones, que contablemente son reconocidos como pérdidas. Por esas tres cosas, Caja Arequipa establece una serie de controles, una serie de actividades de control o medidas de control para mitigar ese riesgo de crédito. Tiene comité de crédito, comité de riesgo, comité de auditoría, tiene manuales, procedimientos. El área de riesgos hace pruebas a la cartera, cómo evoluciona, están monitoreando el impago, la morosidad. El auditor interno está revisando la cartera. Es más, en el sector regulado por SBS, el auditor interno está obligado a revisar la cartera mínimo 4 veces al año, para que se den cuenta. O sea, el riesgo está tan interiorizado que ya saben dónde está el asunto, o sea, no hay ciencia. No hay que, vamos a mapear los riesgos y a ver qué sale en la identificación. No. Está bien claro cuál es el riesgo. Entonces, lo que están ellos apuntando es a la fuente, para evitar eventos. Porque los eventos que pueden generar impago pueden ser muchos. Yo les voy a dar algunos ejemplos. A ver, puede caer en impago el cliente porque el analista de crédito sobredimensiona la capacidad de pago. Así es, imagínense. Yo soy el analista. Viene un cliente y yo como analista recibo una comisión como bono de productividad. Entonces vienen 10 clientes y mi objetivo es colocar el crédito. Si vienen los 10 y a los 10 por mis controles los rechazo, no voy a obtener mi bono, ¿no es cierto? Entonces, como quiero obtener mi bono, ¿qué hago? Maquino, disimulo, maquillo la capacidad del pago del cliente, la sobredimensiono, lo muestro como que sí me puede pagar y le apruebo el crédito. Hago todo eso para que pase por las siguientes instancias de control, la evaluación del crédito y sea finalmente aprobado. ¿Correcto? Entonces, estamos ante un evento. El evento es sobredimensión de la capacidad de pago. ¿Sí? Otro evento, al revés. No, subestimo los gastos del cliente. Es un cliente que gana 10.000 soles, gasta 5.000, tiene una capacidad de pago de 5.000, pero tiene deudas con un montón de bancos y otras cajas, y yo oculto esa información, subestimo sus gastos. Nuevamente, ¿para qué? Para darle el crédito. Le otorgan el crédito, yo gano mi bono de productividad, pero ese crédito, señores, va a caer en impago. Al siguiente mes, a los 2 meses, a los 3 meses, pero va a caer en impago. ¿Por qué? Porque este analista, que es la fuente de riesgo, ha vulnerado los controles. ¿Sí? Y así podríamos seguir, porque he visto una serie de eventos en distintas entidades, no solamente cajas, cooperativas, pymes. Entonces, por eso sé que las entidades de este tipo apuntan sus controles siempre a la fuente. Y aún así, aún cuando le atinan, tienen un mejor diseño de control interno, aún así el sistema permite pasar ciertos eventos. Por eso es importante que en el área de impacto existan controles de naturaleza también detectiva, ¿no? Para poder corregir, ¿sí? Detectar y corregir. ¿Listo? Bien, a ver. ¿A qué nos debería de llevar esto que estamos hablando, estos conceptos? Nosotros, ya que tenemos identificadas las fuentes, los eventos, las áreas de impacto, estamos en condiciones, ¿ya? En condiciones de hacer una primera medición del riesgo. ¿Cuál es esa medición? Es la del riesgo absoluto. Es decir, oye, a este riesgo, y lo voy a hablar en términos sencillos, ¿es alto, medio, bajo?
Es gaseoso decirlo así, ¿no? Ya luego vamos a desarrollar un caso de cómo hacer las mediciones. Pero vamos a conversarlo así en sencillo. ¿El riesgo es alto, medio o bajo? Es alto. Ok. Si no has visto todavía qué control ha diseñado la entidad para mitigar ese riesgo, estás frente a un riesgo absoluto, en su estado natural o inherente, como dice en la gráfica. Tal cual como está. Es un riesgo alto, así como lo ves. Sin embargo, cuando la entidad diseña e implementa controles para mitigar ese riesgo, ya a eso se le denomina riesgo con controles. O también se le denomina riesgo residual. ¿Sí? Y cuando la gerencia o la administración, a ver, una pequeña pausa. Alex, ¿podrías abrirle el micro a la colega? Por favor, Tania G. Indica que, De acuerdo. sí, colega Tania, ¿cómo está? Buenas noches. Indicas que las diapositivas no las tienes. De repente Tania es invitada de algún colega. En Es todo caso, invitada. a través de nuestra asesora comercial te vamos a hacer llegar la diapositiva, ¿correcto? Bien, continuamos. Bien, Alex, continuamos. Entonces, a ver, el riesgo residual es el riesgo ya después de que se han implementado controles. Pero aún así, si el riesgo sigue estando, de repente ha pasado de alto a medio, y medio todavía me afecta en mis objetivos, necesito darle tratamiento a esos riesgos. Y cuando ya se le da tratamientos, yo puedo eliminar el riesgo, puedo tercerizar el riesgo, puedo rediseñar mis controles para darle más cobertura al control y minimizar más el riesgo. Ya a esos riesgos se le conoce como riesgo con tratamientos. O sea, bajamos un poco más la severidad del riesgo, bajamos un poco más su estado residual, ¿sí? Bien, adelante, Alex. A ver, este es acá quería explicarles un poco, ¿no? En un proceso, por ejemplo, de adquisición, una entidad pública, donde se hace la adquisición, se dice, por ejemplo, vamos a contratar a una empresa para que, vamos a suponer, a ver, soy la Municipalidad de Lima, ¿no? Soy el gerente municipal y tenemos presupuestado, pues, en nuestro presupuesto, 100 millones para un nuevo parque temático, tipo de Parque de las Aguas, ¿no? Bien, yo no cuento con el personal para la construcción de esa obra y en un proceso de adquisición, de licitación, etcétera, ¿no? Vamos a encargarle este proyecto a una contratista, ¿no es cierto? Respetando pues las normas del proceso de licitación, etcétera. Entonces, ese proceso tiene una serie de actividades, ¿no? Acá en la gráfica lo que nos está diciendo es, hay insumos, ¿no es cierto? Insumos o inputs, o sea, información que ingresa al proceso. Y una serie de actividades. Y al final vamos a tener un output o un producto, ¿no? En este ejemplo que estoy describiendo, sería pues el parque temático, ¿no? Un parque temático bien construido, con todo lo que la municipalidad quería en este parque. Bien, en este proceso que acabo de describir, allí aparecen los riesgos, ¿sí? Allí van a estar los riesgos. Y es en este proceso donde también tienen que estar los controles. Entonces, por eso, y acá recalco nuevamente, la composición de un riesgo, ¿no? Para seguir interiorizándolo. El riesgo tiene los tres componentes. La fuente que genera el evento, la fuente de riesgo. La fuente de riesgo es la causa, es el que gatilla, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. El funcionario corrupto, ¿no? El de logística que dice, yo voy a beneficiar con este contrato a una empresa. Ya me reuní con él, ¿no? Ya me reuní, me van a dar mi comisión o coimisión, como lo quieran llamar.
y ya está arreglado. Ya, de todas maneras, la obra va, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la fuente de riesgo, el funcionario corrupto, ¿correcto? El evento va a ser, pues, la sobrevaloración de la obra, ¿no es cierto? La sobrevaloración de la obra. ¿Cuándo se van a dar cuenta los señores del OSI? De repente, y ellos viven en la entidad, no se dan cuenta, ¿no? Hacen su auditoría de cumplimiento y todo, como no ven riesgos, porque no están acostumbrados, pues no la ven. Dicen, bueno, pues está bien ahí el informe. Listo. Vienen los auditores de las SOAS en el menor tiempo posible, porque nos dan un tiempo mínimo de 1 mes y medio a veces, o 2 meses con todo informe, y nosotros detectamos la obra sobrevalorada. ¿En dónde? En el área de impacto, en el estado presupuestario y en el estado financiero, por paralelismo contable. Hemos detectado la obra sobrevalorizada con el apoyo de nuestro especialista, un ingeniero civil. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues bien, hacemos procedimientos de auditoría en el área de impacto. Visitamos la obra, el especialista, me imagino, ¿no? Detecta que la obra está, pues, no está bien la construcción, hay fugas de agua, rajaduras de cemento, no sé, se me ocurre. Y determinan, pues, que, oye, eso no vale, ¿no? No, y encima han habido adendas, porque eso pasa todo el tiempo en nuestro país, ¿no? La obra era por 100 millones, pero terminamos pagando el doble. Entonces, adenda tras adenda, tras adenda, tras adenda. ¿Cuándo terminan las adendas? No sabemos, ¿no? Ese es el tema. Así tenemos que analizar el tema de los riesgos. Por eso yo creo que a ellos, a la administración, no les va a interesar hacer una implementación adecuada de control interno, ¿no? Porque con esto, olvídense, con esto sí habría una lucha real contra la corrupción en el Perú, haciendo una implementación analizada y pensada con esta metodología. Aquí sí habría una verdadera lucha frontal contra la corrupción y no de la boca para afuera, ¿no? Sino con tecnicismo profesional puro. ¿Sí? Adelante, Alex. A ver, en esta gráfica, lo que les quiero, el mensaje que quiero que ustedes tengan es, ok, ¿cómo es la valoración del riesgo, Miguel? Bien simple, es probabilidad por impacto. La fórmula está incluso en la directiva de Contraloría. Probabilidad por impacto igual severidad del riesgo, ¿sí? Severidad del riesgo o nivel del riesgo también le dice la directiva, ¿sí? A ver, el control, he puesto convenientemente en la gráfica el control al costado y quiero que lo entiendan para madurar un poco la gráfica anterior donde hablábamos del riesgo absoluto y luego del riesgo con controles. El riesgo absoluto sería este, ¿no? P por I, probabilidad por impacto, riesgo absoluto, severidad del riesgo. Pero cuando este riesgo tiene un control que lo mitiga, hay que también medir la probabilidad, perdón, hay que medir el grado de cobertura de este control frente al riesgo. ¿Sí? Por eso lo he puesto aquí un poco como para que se empate, ¿no? Y entonces ustedes dirán, y este espacio que no está cubierto, ese es el riesgo residual, ¿no? Ese espacio que no está cubierto, ese sería el riesgo residual, ¿sí? Entonces, el tema de identificar, no solamente es identificarlo, sino después medirlo y ver esto cómo aterriza en un mapa de riesgos, ¿no? En qué zona de mi mapa de calor están mis principales riesgos, ¿no? Adelante, Alex. A ver, aquí he traído el modelo de Contraloría. Ellos así documentan, así piden documentar su matriz de evaluación de riesgos, ¿no? Tienen este anexo, ustedes lo pueden ver en la directiva. Dicen la identificación de riesgos y la valoración de los riesgos.
Primero comienzan por los productos priorizados. Para que entiendan y no pierdan la hilación, los productos priorizados para la directiva de Contraloría vendrían a ser el contexto, los objetivos internos y externos. ¿Ya? Lo que yo entiendo de la lectura que he hecho de la directiva es que la Contraloría seguramente ha evaluado que es muy engorroso de repente hacer una identificación a nivel de procesos, ¿no? Es muy engorroso, muchos riesgos, muchos eventos. Entonces, mejor comienza con tu producto. A ver, tú eres una municipalidad, ¿cuál es tu producto estrella? ¿A qué te dedicas? Yo fuese el alcalde, le diría a la Contraloría, ah, bueno, yo me preocupo principalmente por limpieza de residuos sólidos. Ese es mi producto estrella, mi producto principal, y hacia ese producto apunta todo mi equipo. Todos los funcionarios de la municipalidad apuntamos en todos nuestros procesos a que en este distrito la limpieza sea, pero ya no ya, a uno. Ninguna basurita en ningún rincón del distrito donde yo vivo. Ah, perfecto. Entonces, aquí, en esta matriz, priorizas ese producto. Luego identificas, oye, ¿cuál es tu producto? Limpieza pública. Perfecto. ¿Qué se opone a la limpieza pública? Ellos te dicen, aquí pones el riesgo. Pero miren, aquí viene para mí, la primera falencia. En este recuadro dice riesgo identificado. Van a ver en el ejemplo que vamos a abordar que solamente van a tratar del evento y no de los otros dos componentes que estoy conversando con ustedes, la fuente y el área de impacto. Y el evento no se puede controlar, porque es algo que ya pasó, ¿sí? Si ustedes lo miran como auditores externos, auditores gubernamentales, el evento para nosotros es algo que ya pasó. Pero para la gestión, para los que están del otro lado de la vereda, el evento es algo que ya pasó en algunos casos o va a pasar. Hay incertidumbre, no saben. No saben. Por decir, pueden estar en un municipio ahorita, se va a caer el sistema informático. ¿Cómo hacemos para registrar los estados financieros? No se va a caer, hay un backup. Ah, ok, no hay incertidumbre. Pero si no hubiera backup y se cae el sistema informático, se pierde la información, ah, entonces la incertidumbre era cierta, ¿no? Y ya cuando sucede, ya pues es un hecho histórico, ¿correcto? Entonces, este tema, esta matriz, para mí se queda allí corta cuando no menciona la fuente. Cuando no menciona la fuente, cuando no menciona el área de impacto. Y luego nos pone acá la valoración, el P por I. Oye, ponle un valor a la probabilidad, de 2, 4, 6, 8, 10. Y es un poco subjetivo, ¿no? ¿Y por qué no es 5? ¿Por qué no es 3? No sé. ¿Por qué le estás poniendo 8? ¿Qué criterios estás utilizando tú, administrador del sector público, para determinar que la probabilidad es 8 y no es 2? El impacto igual, ¿no? Y ese P por I me sale mi nivel de riesgo. ¿Qué sería el riesgo absoluto, ¿no? O el riesgo sin controles, ¿sí? Sin controles. Bien, uno más. Adelante. Bien, acá hay un ejemplo y lo he tomado de, aunque no lo crean, de un hospital, ¿ah? Un hospital que existe. Lo vi, me pareció interesante capturar este caso. No es el Hospital Hipólito Loaiza porque ese hospital no existe, ¿sí? Solamente para cuidar la fuente de información. Pero a ver, ¿qué pusieron ellos? No es un hospital, un producto para ellos prioritario es la atención del parto normal. Para ellos ese es un producto prioritario. Y en el primer riesgo dicen, recursos humanos especializados insuficientes para la realización de actividades de cirugía. Bien, esto es un evento, está clarísimo. Por ningún lado ves la fuente, por ningún lado ves el área de impacto. No está. Medido menos, ¿no? Y luego le ponen probabilidad de impacto. Le ponen un número que yo no sé de dónde lo sacaron. Y determinan que el nivel de riesgo es alto. Y como es alto, para este ejemplo, la Contraloría en la directiva dice, ok, tienes ahora que determinar cuáles son tus medidas de control. Ahora miren,
Y este es el mensaje que quiero darles. El evento no se puede controlar porque es incierto. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez, a mí me pasó, yo he visto este programa que se llamaba Las 10.000 maneras de morir. Lo cuento porque esto le va a parecer gracioso, pero esto va a calar. 10.000 maneras de morir. Yo creo que todos sin excepción, en algún momento nos vamos a morir. O sea, el riesgo de morir, que sería el riesgo extremo para cada uno de nosotros, está allí, ¿no es cierto? Y como el programa, 10.000 maneras de morir, uno se puede morir pues de 10.000 maneras. O sea, los eventos pueden ser 10.000, como el nombre del programa, ¿correcto? Pero así no se gestionan los riesgos. O sea, al tanteo. ¿De qué manera voy a morir? De un infarto, de diabetes, cayéndome por las escaleras, electrocutándome. Así al tanteo no se gestionan los riesgos, no se pueden controlar. La pregunta es, ¿quién genera el evento? Entonces, si vamos a un contexto ya más aterrizado, más real, imagínense que yo fuese un técnico que me desempeño haciendo instalaciones en estos postes de alta tensión. Entonces, el evento de morir electrocutado, para mí, es latente, ¿sí o no? Frente a otra persona que trabaja como contador en una oficina. ¿Cuál es la fuente del riesgo? Mi trabajo, mi actividad. Trabajo con equipos de alta tensión. ¿Cuáles son los controles? La empresa me da casco, lentes, guantes especiales, aislantes de electricidad, botas especiales. Y si igual, aún con toda la gestión, me muero en el accidente, ¿no? ¿Qué hace la empresa? Seguro contra trabajo de riesgo. Seguro para indemnizarlo a la familia de este trabajador, porque murió en sus labores. ¿Se dan cuenta? Controles preventivos, controles detectivos. Pero están asociados a la fuente, ¿no? ¿Por qué? Porque en este ejemplo que le estoy dando, el evento de riesgo está claro, está asociado a qué? A mi objetivo, ¿no? Yo presto servicios de instalación en equipos de alta tensión. Pero ya, pues ya en mi caso ya no aplica, pues 10.000 maneras de morir, ¿no? Y eso pasa cuando así documentan los riesgos. En este ejemplo, volvamos, y ahora sí lo vamos a analizar. Atención del parto normal es el producto. Recursos humanos, o sea, los médicos, los cirujanos, ¿no? Que hacen este tipo de labores, dice, insuficientes para realizar la actividad de cirugía. No está la fuente, no sabemos para empezar acá, oye, ¿quién debe de contratarlos? ¿Quién debe de asegurarse que ese equipo esté? ¿Quién define si en el hospital hay 10 o 20 cirujanos para parto? Debe haber algún área, ¿no? O sea, la fuente, la fuente. Si no está el cirujano, ¿qué pasa con la persona? ¿Da a luz o no da a luz? Yo he visto alguna vez en las noticias, y seguramente ustedes igual, que hay mujeres que han dado a luz pues, en la puerta del hospital, ¿no? O policías que salen ahí, héroes, han salvado a una mujer que está dando a luz en una combi, o dio a luz en el propio, en la camioneta de la policía, ¿no? ¿Sí? O sea, eventos, no son los eventos, pasan esos eventos. ¿Pero por qué? Alguien es el responsable. Alguien debió planificar la cantidad de recursos necesarios para este tipo de operaciones. Esas son las fuentes, ahí tienen que estar los controles. Acá hay un evento, yo la verdad, ¿cómo podríamos establecer un control para esto? Así como está descrito. Es un problema, ¿no es cierto? A ver, segundo riesgo que han puesto acá, este es un caso de la vida real. Para el mismo producto, ¿no? Atención de parto. Dice, equipos e instrumentos en condiciones obsoletas para la realización de actividades de cirugía. Vaya, para la operación necesitas al médico y necesitas los equipos. No tienes ni al médico ni tienes los equipos. Tremendo, ¿no? Y ya, bueno, está bien, la valoración le creo que es alto, a pesar de que no me dicen cómo han hallado el número, que es algo que nosotros íbamos a practicar la siguiente sesión, cómo determinar esto. Pero bueno, sí compro que sea alto, ¿no? El más alto todavía, 10 por 10, 100.
Pero nuevamente, ¿no? El evento no se controla, como el ejemplo de 10.000 maneras de morir. Yo no puedo controlar las 999 maneras, pero sí puedo controlar aquella en la que mi actividad principal es hacer mantenimiento de un equipo de alta tensión. Ese evento sí lo puedo controlar, pero ¿a través de qué? La fuente, ¿no? Y hacia la fuente todos los controles, ¿sí? Bien, adelante, para seguir con el ejemplo. Bien, a ver, aquí una pequeña pausa, aquí una pequeña pausa. Eso que en el anterior cuadro determinaron la probabilidad por el impacto, debería determinar en un mapa de riesgo, ¿sí? Este es un modelo de mapa del riesgo y está con las medidas de la propia Contraloría. Así ellos lo han establecido. 4 puntos para los que es impacto bajo, 6 medio, 8 alto y 10 muy alto. Y en probabilidades la misma escala, ¿no? 4, 6, 8, 10. Entonces, por ejemplo, en ese caso de los equipos obsoletos, que no hay para las operaciones, la probabilidad y el impacto, la puntuación daba 10 por 10, ¿no? Entonces el riesgo se ubica aquí. Ven aquí en el recuadro, en el cuadrante 100, ahí está un puntito azul, ese sería el riesgo, ¿no? Lo estamos representando así, ¿ah? Es una manera de representarlo, ¿no? Podría estar un código, ¿no? Podemos codificar los riesgos. Entonces, la gestión lo que tiene que hacer es este riesgo moverlo hacia el área verde, donde ya pues los riesgos son bajos, ¿no? Y en el caso de que se materialicen, el daño es mínimo. Entonces, si es mínimo, los objetivos se cumplen. Si ustedes como auditores determinan que una entidad tiene riesgos altos, no hay controles y están en este sector del 80 o 100, 80, en esta parte del cuadrante, ya pues de hecho aplican procedimientos sustantivos y de cajón van a encontrar sapos y culebras en los estados financieros que están auditando, ¿no? No hay pierde, definitivamente se los aseguro. Para mí, por eso, esta es la metodología moderna de la auditoría financiera, ¿no? Basada en riesgos. Llámela auditoría basada en riesgos, auditoría integral, a la medida, el nombre que le llamen, al final todos vamos a lo mismo, vamos a caer en este tema. Por eso es que es importante interiorizar el tema de riesgos. Bien, aquí está el riesgo absoluto, sin controles. Adelante para seguir. Bien, acá está el gráfico, perdón, este es un anexo que continúa el anexo 8 de la directiva, ¿no? Acá, para documentar, ¿no? Te permiten nuevamente, ¿no? Jalar los productos, el riesgo, pero a diferencia del anterior formato, donde documentabas el riesgo y su valoración, aquí ya pones las medidas, bueno, las entidades públicas, ¿no? Los administradores ya tienen que indicar cuáles son las medidas de control, qué órgano lo va a diseñar, en qué plazo, y así sucesivamente. Entonces, para seguir con el ejemplo, uno más. Adelante. Listo, acá está, para continuar con el ejemplo de las atenciones de parto. Habían dos riesgos, ¿no? Recursos humanos insuficientes y los equipos obsoletos, ¿no? Pero les repito, allí solo está el evento, no está la fuente que genera el riesgo, ni está el área de impacto. Solo está el evento y el evento no se puede controlar. Pero aquí, en este ejemplo, hacen el esfuerzo por controlarlo. Y miren lo que ponen. A ver, a recursos humanos insuficientes dicen hay que realizar actividades relacionadas al fortalecimiento de capacidades. Yo no sé de dónde sacaron esto. Si no hay cirujanos, ¿a quién vas a capacitar? ¿Ve? Ese es el problema cuando se mapea los riesgos basados en eventos. Este caso que yo les he traído lo encontré de casualidad. Pero créanme, colegas, que esto pasa en el sector privado también. ¿Sí? Yo he visto un montón de casos de diplomados, de universidades de mayor prestigio, ¿ah? Con profesionales muy reconocidos en el tema de riesgos, certificados, y cometen este error. Es muy habitual. Aquí estamos frente a una medida de control que no genera ningún valor, no apunta a nada, no apunta a la fuente, y por lo tanto va a crear más bien burocracia, ¿no? Burocracia. Y encima dice por acá que lo va a hacer el departamento de cirugía,
y el medio para verificar que esa medida de control se ejecute es un plan de fortalecimiento actualizado. Lo he copiado tal cual como ellos lo han manejado. Incluso diría que hasta esto está en un lenguaje muy genérico, ¿no? Bien. El segundo riesgo era que los equipos estén obsoletos, ¿no? Los equipos de cirugía. ¿Cuál es su medida de control para este evento? Que repito, los eventos no se pueden controlar. Se controlan las fuentes. Las fuentes no están aquí. ¿Qué dijeron los señores? Contar con un mayor presupuesto para el mantenimiento y reparación de equipos en condiciones obsoletas. Imagínense. A través de un mayor presupuesto van a asegurarse de que los equipos no estén obsoletos. ¿Quién generó que el equipo esté obsoleto? No lo sabemos porque aquí no está. ¿Sí? Estos son los papeles de trabajo que se están utilizando en estos momentos para mapear los riesgos y luego diseñar controles. Pero bueno, ahí hay deficiencias, ¿no? Bien, uno más, por favor, Alex, porque nos va a ganar el tiempo. Ya son las 9 y programamos 2 horas, pero igual vamos a darle hasta terminar esta diapositiva. Bien, si es que el anterior formato funcionara, si es que hubiesen las fuentes, las áreas de impacto, la medida de control apuntar a la fuente o al área de impacto, ¿no es cierto? El riesgo, que lo presentamos para el ejemplo aquí en el mapa, en el 10 por 10, en 100, si esa medida de control fuese efectiva, este riesgo, este punto azul, se movería, para este ejemplo, al cuadrante donde está pintado en naranja 48, ¿no? O sea, 6 por 8. La probabilidad de 10 bajó a 8 y el impacto de 10 bajó a 6, ¿no? Impacto medio, probabilidad todavía alta. Este punto azul en este lado del mapa de riesgos se le conoce como riesgo con controles. ¿Sí? Ya hay riesgo con controles. Ok. Igual, si ustedes se encuentran en un proceso de auditoría, los riesgos en este punto de 100 o en este punto de 48, es muy probable que en los estados financieros todo esté materializado, ¿no? ¿Sí? Porque la cobertura de los controles es baja, pues. ¿No ve que no ha disminuido mucho el nivel de riesgo? Pero si adicionalmente a estos riesgos se les hace un tratamiento, viene un especialista, identifica los riesgos, los controles que están mal diseñados, mal estructurados, mal normados, que no son efectivos, y reestructura los controles, entonces hay un tratamiento adicional, este riesgo lo trasladas a esta zona, ¿no? Del 4 por 6 y disminuye a 24, ¿no? Este es el área donde todos los que hacen gestión pública deberían de procurar tener sus riesgos. En el área verde, ¿no? En el área donde ya no hay dolor de cabeza. Los riesgos no van a afectar los objetivos. Allí. Y a nosotros, los auditores, si una entidad tuviese este mapa, con sus riesgos mapeados y así, ¿no? Con la dirección de dónde estaban inicialmente y de dónde están actualmente, nosotros aquí, por ejemplo, cuando estamos en esta etapa de planificación donde decidimos qué estrategia de auditoría vamos a aplicar. Si nuestros riesgos están aquí, en la parte superior del 10 por 10, definitivamente no confianza en controles, sustantivo, procedimiento sustantivo. Pero si los riesgos de la entidad que estamos auditando están documentados, valorados correctamente, los controles están bien diseñados, podemos confiar en controles, están en la zona verde, nuestra estrategia de auditoría debería ser confianza en controles, ¿no? Y hacer nuestras pruebas de control. ¿Sí, colegas? Por eso quería mostrarles este mapa, ¿no? Tal cual, así debería de llevarnos la metodología de implementación. Y cuando ustedes pregunten a algún funcionario que fue responsable de la implementación del control interno, pregúntenle de frente, ¿no? Cuando empezaste tu diagnóstico, ¿dónde estaban tus riesgos? Tus riesgos absolutos, ¿dónde estaban? ¿Qué nivel eran? ¿Altos, medios? ¿Dónde estaban? Y hoy, después de tus medidas de control, ¿dónde están en tu mapa? ¿Los tienes documentados? Muéstramelos. Y de repente se van a encontrar con el caso que les he puesto, ¿no? Eventos, controles o medidas mal diseñadas. ¿Correcto? Listo. Uno más, Alex.
Bien. Uno más, por favor. Solo quiero asegurarme. Sí, entonces retrocede. Retrocede. Sí, esta es la última diapositiva. Entonces, a ver, volviendo al ejemplo, a este ejemplo de las máquinas obsoletas, ¿no? Acá tenemos un proceso, en el proceso están las fuentes, los eventos y el área de impacto. Para nosotros, los auditores gubernamentales, nos interesa el área de impacto, porque ahí están los estados financieros y presupuestarios. Para este ejemplo que estoy presentando, para este ejemplo estoy hablando específicamente del estado presupuestario. Dice aquí, gastos por servicio de mantenimiento de equipos médicos. En el presupuesto hemos encontrado que se ha ejecutado en un año 15.2 millones de soles para mantenimiento de equipo. Revisamos nuestra materialidad, es 10 millones, nuestro ET es 7.5 millones. Hacemos nuestra revisión analítica, ¿no es cierto? Nuestra revisión analítica. ¿Para qué? Para entrevistar a los funcionarios, ¿no? Oye, ¿por qué gastaste tanto? ¿A qué se debe que gastes 15.2 millones? Lo que sucede es que nuestro producto principal, nuestro producto que priorizamos es el parto, un parto normal. Tratamos de tener a los mejores médicos y tener los equipos médicos suficientes para este tipo de servicio. Ah, perfecto. Listo. Estamos documentando la etapa de planeamiento y resulta, la flecha nos lleva a que hemos identificado equipos en condiciones obsoletas. ¿Sí? Ya sea que hicimos una inspección por las salas de operación, ya sea que vimos los gastos a la hora que hicimos el baucheo de gastos y decidimos hacer una inspección, ya sea que hemos visto en las noticias de repente en el hospital X, la gente no es atendida y se quejan porque dicen que no hay equipos y uno se sorprende porque uno ha visto que en el presupuesto hay 15.2 millones ejecutados. Sea la situación que ustedes, o el procedimiento, mejor dicho, sea el procedimiento que haya mejor aplicado a juicio profesional, ustedes identificaron el evento. Existen equipos en condiciones obsoletas. Entonces, la pregunta que tendríamos que analizar en el equipo de auditoría es, ¿quién generó estos equipos en condiciones obsoletas? ¿Quién es el responsable de su mantenimiento? Porque en esa área, en ese equipo de personas, está la fuente de riesgo. Y tendríamos que analizar en la fuente de riesgo qué controles directivos o preventivos hay. De repente hay controles, todos vulnerados, ¿no es cierto? Todos vulnerados. Porque si no, este evento no hubiese pasado. Pero sí, ok, hay controles, o de repente ni los hay. Si hay controles, por demás ya no hacemos la prueba, como auditores financieros no nos debe importar, porque ya sabemos del evento y ya hemos visto que es un gasto significativo. Aplicamos pruebas sustantivas. ¿En dónde? En el área de impacto, ¿no? En el área de impacto, de hecho, la auditoría financiera en sí misma es un control detectivo, ¿no? Para detectar este tipo de situaciones. Y así es, colegas, así es como deberíamos de asociar los riesgos, el control interno y nuestro producto, ¿no? Nuestro servicio de auditoría. Espero que les haya gustado, que hayan podido interiorizar este tema que es muy importante. Y bueno, la próxima sesión voy a entrar al tema de cómo se debe de identificar los riesgos, cómo se tienen que valorizar, ¿no? Con una hoja de trabajo bien desarrollada, automatizada, que se lo vamos a regalar como un modelo. Y también otro modelo de diagnóstico, cómo hacer un diagnóstico en los 5 componentes de control interno de una entidad. Bien, las diapositivas se los va a pasar colega Elsa, nuestra asesora Rosanita Frin. Sí, a ella pídale, ahora terminando la presentación, se lo vamos a también a pasar por WhatsApp para que ustedes puedan contar con la diapositiva. Y son invitados, tenemos un canal en YouTube, tenemos nuestra página en Facebook, vamos a seguir desarrollando webinars, talleres gratuitos
Es una forma en la que CCG Consulting, que es la empresa que yo represento, tiene de aportar un poco de su conocimiento y experiencia al Sistema Nacional de Control y a todos ustedes, colegas. De verdad que les agradezco que se hayan inscrito a este programa. El programa continúa mañana, el módulo 2, ya la fase de ejecución, y se va a desarrollar martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y va a culminar el próximo martes, ¿sí? Y luego tendremos también una segunda sesión de este taller, donde ya vamos a ver los temas más prácticos de la valoración de riesgos y este diagnóstico que les voy a regalar como un papel de trabajo. Y finalmente, nuestro módulo 3, donde van a tratarse todo el tema de casuísticas a nivel de informe, ¿no? ¿Qué errores son los que habitualmente se están cometiendo a la hora de elaborar un dictamen o a la hora de redactar, por ejemplo, un RDS, ¿no? Bien, Alex, te agradeceré que puedas aperturar los micros de todos los colegas para despedirnos. Muchas gracias, colegas.